Hello everyone and welcome back. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. If you're new with me, we'll start with a silent prayer today. Si se arrodillan conmigo, vamos a comenzar esta vez con una oración silenciosa. Amen. Amén. So in our document, our list of presentations, Entonces, en nuestro documento, en la lista de presentaciones, we had gone from May of 2020 to the end of October. fuimos desde mayo de 2020 hasta el final de octubre. The last being the French camp meeting. El último siendo el camp meeting de Francia. We started with the increase of knowledge of May, Comenzamos con el aumento de conocimiento en mayo, where we had moved our focus from the end of ancient Israel to the beginning of modern. donde cambiamos el foco desde el fin del Israel antiguo al comienzo del Israel moderno. We were doing that because we were wondering, why could ancient Israel not recognize Christ? Y hicimos eso porque nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que el Israel antiguo no reconoció a Cristo? That took us to the history of Adventism, but particularly also the history of Protestantism. Eso nos llevó a la historia del adventismo, pero particularmente también a la historia del protestantismo. And while also discussing the founding of the United States in 1619, Y también abordamos el surgimiento de los Estados Unidos y 1619, also connecting the First Great Awakening of the early 1700s, también conectado con el primer gran despertar en los 1700. we have particularly traced 1798 to present day. Lo que hicimos fue particularmente rastrear desde 1798 hasta hoy en día. Protestantism and how their journey has impacted Adventism. El protestantismo y cómo el camino del protestantismo ha impactado al adventismo. So we're starting again, I'll screen share and we're up to November. Así que voy a compartir de nuevo la pantalla y vamos a ir a noviembre. The purpose of the message is 21st of November 2020. El propósito de los mensajes, el 21 de noviembre de 2020. Now this is my first presentation post the 2020 election. Esta fue mi primera presentación luego de las elecciones de 2020. So in the first part of that presentation, we discussed the outcome of the election. Así que en la primera parte de esa presentación discutimos los resultados de las elecciones. Now just to let you know, the document that we're screen sharing
Solo para que sepan, el documento que les estoy compartiendo en la pantalla It will be reviewed one more time and then sent out in the media broadcast. va a ser revisado una vez más y luego va a ser enviado en el foro de medios del movimiento. So in the next day or so, I will send that out. Así que lo voy a enviar en los próximos días. So we start with discussing the results of the election. Entonces comenzamos discutiendo los resultados de las elecciones, But then we move into, we segue into the subject of sexism. pero luego nos movimos hacia el asunto del sexismo. And after spending months laboring over the subject of the golden calf, Y después de invertir meses hablando del asunto del becerro de oro, I wanted to labor the point of how many people were blind to sexism in 2014 to 2019. quería resaltar el punto de cómo hay tantas personas ciegas ante el sexismo en el periodo de 2014 a 2019. And almost every issue that we are encountering in this movement is just a continuation of that same blindness. Y casi todos los asuntos con los que nos estamos encontrando son una continuación de esa misma ceguera. And every time there are cases of shakings, of marital abuse, of all these different problems, Y todas las veces que hay casos de abusos matrimoniales, zarandeos y todas estas cosas, they come like a litmus test. aparecen como una prueba de litmus. We were blind, can we now see? Estamos ciegos y no podemos ver. 19th of December, the US election and prophetic maturity. El 19 de diciembre, las elecciones de Estados Unidos y la profecía, la madurez de la profecía. It's here that we get back to the results of the 2020 election. Acá volvimos a los resultados de las elecciones de 2020. So there's nearly a month between my November presentation and my December presentation. Había transcurrido casi un mes desde mi presentación de noviembre hasta esta presentación de diciembre. But we finally got back to completing what started at the last November presentation. Así que volvimos para completar lo que había comenzado en la presentación de noviembre, Discussing the results. discutiendo los resultados. So we looked at 1 Corinthians 13:11. Así que fuimos a ver 1 Corintios 13:11, how we at one stage can think like a child, prophetically like a child, and how we must now think like a prophetic adult. cómo en un estado pensamos proféticamente como niños, pero cómo teníamos que pasar a pensar proféticamente como adultos. This is repeating and enlarging on what you would remember we've already done a number of times. Esto es una repetición y ampliación, ustedes se acordarán, lo hemos hecho varias veces. The exponential growth that occurred of our understanding of verse 40 of Daniel 11. El crecimiento exponencial que hemos tenido sobre Daniel 11, versículo 40. How the last president's study is just part of the subject of verse 41. Como el estudio del último presidente es simplemente una parte del estudio del versículo 41.
And verse 41 will grow and expand the same as verse 40 had grown and expanded. Y el verso 41 también va a crecer y se va a expandir de la misma manera que lo hizo el versículo 40. Then we looked at the results of the election, not just for the president, but especially for the House, for Congress, and for the states. Así que volvimos también a ver los resultados de las elecciones, no solo del presidente, sino de la Casa de Representantes, del Congreso, de los estados. And seeing it as a victory for Biden is really simplistic. Y vimos cómo ver una victoria de Biden es algo muy simplista. Shortly after began the German camp meeting, December 31st. Un poquito después comenzó el camp meeting de Alemania, en el 31 de diciembre. And here's when we introduced the document you're all familiar with, how the Constitution became Christian. Y aquí es donde introducimos el documento con el que todos ustedes están familiarizados de cómo la Constitución se volvió cristiana. We all know the increase of knowledge of the Sunday law was 2019. Todos sabemos que el aumento de conocimiento sobre la ley dominical es 2019. We wanted to ask then, when in 2019 did that increase of knowledge arrive? Lo que queríamos saber es cuándo en 2019 llegó ese aumento de conocimiento. Because you'll remember from the last camp meeting, a waymark is not just a point, it's a period of time. Porque si recuerdan del camp meeting anterior, un hito no es solamente una fecha, sino un periodo en el tiempo. And that brought us to the Brazil camp meeting of 2019, early 2019. Y eso nos llevó al camp meeting de Brasil a comienzos de 2019. And what was discussed in Brazil early 2019 was the ignorance that Adventism has on what actually happened in 1888. Y lo que discutimos en ese camp meeting de Brasil a principios de 2019 es la ignorancia que tiene el adventismo respecto a lo que sucedió en 1888, en esa historia. I don't mean Jones and Wagner, I mean Sunday legislation, external politics. Y no me refiero a Jones y Wagner, sino a la legislación sobre el domingo y las políticas externas. So we introduced two documents that were sent out as PDFs. Así que introducimos dos documentos que fueron enviados como PDF. We spent the vast majority of our time for this camp meeting and in the future on that first document. Y utilizamos la gran mayoría del tiempo en este camp meeting y en el futuro en el primer documento. We'd already been studying Protestantism from 1798 in some detail. Ya habíamos estado estudiando el protestantismo desde 1798 en bastante detalle. But this document was going to give us even more information to lay over what we had discovered. Pero este documento nos iba a brindar bastante más información para colocar sobre lo que ya habíamos descubierto. The second document was titled Church and State in the Early Republic. El segundo documento se llamaba La Iglesia y el Estado en la República Temprana. And if you think of like a stream with a source in the mountains, Y si lo piensan como una corriente con su fuente en las it was montañas, going to take us to that very source of the dangerous camp of Protestantism. nos iba a llevar directamente hacia la fuente esa peligrosa del protestantismo. Then we discussed the model developed in 2019
that we titled In God We Trust. Después discutimos el modelo desarrollado en 2019 que lo llamamos En Dios Confiamos. And this model showed Protestantism had two histories of failure. Y este modelo mostraba cómo el protestantismo tenía dos historias de falla Before a history of success. antes de la historia de éxito. (1888, 1950s, and present day. 1888, 1950 y el día de hoy. In presentation 2 of that camp meeting, En la segunda presentación de ese camp meeting, we continue with that same thought of the structure. continuamos esa misma idea de la estructura, But we show how it has the same pattern, the same structure as what we see in modern Israel. y mostramos cómo tiene el mismo patrón, la misma estructura que la historia del Israel moderno. Failure, failure, success. Falla, falla y éxito. And also what we observe in the counterfeit. También como lo observamos en la falsificación. So Catholicism, Protestantism, Adventism. Entonces, catolicismo, protestantismo y adventismo. Three models, all developed in the history of the midnight cry. Tres modelos, todos desarrollados en la historia del clamor de medianoche. And without human hand, following the exact same pattern. Y sin mano humana, todos siguiendo el mismo patrón exactamente. Then we went to our document and began it, how the Constitution became Christian. Y luego fuimos a nuestro documento, como la Constitución se volvió cristiana. And we worked through its introduction, comparing and contrasting these three Christian movements. Y estuvimos trabajando en la introducción, donde compara y contrasta tres movimientos cristianos. Then we looked at Obama's speech from the Democratic National Convention. Después observamos el discurso de Obama en la Convención Democrática. Two groups of people both claimed to believe in the Constitution. Dos grupos de personas que profesan creer en la Constitución. Again, one common belief. Una vez más, una creencia en común. But two different methodologies forming two opposing perspectives. Pero dos metodologías distintas que forman dos perspectivas opuestas. And we discussed Obama's perspective, which we agree with. Y discutimos la perspectiva de Obama, con la que estamos de acuerdo. Presentation 3, fight to make the Constitution Christian. La presentación 3, la lucha por hacer la Constitución cristiana. We discussed the history that led to the forming of the National Reform Association in 1863. Discutimos la historia que llevó a la formación de la Asociación de Reforma Nacional en 1863. We discussed the history of the South as it formed its regional identity and culture.
Discutimos la historia del sur, cómo se formó su identidad regional, su cultura. Which was our explanation for why this 1888 church-state fight occurred in the north and not in the south. Que nos ayudó a explicar por qué en 1888 esa lucha ocurrió en el norte y no en el sur. And we saw this fight observed in two northern colleges, Oberlin and Princeton. Y vimos esta lucha ilustrada en dos universidades del norte, Oberlin y Princeton. Then, still as preparation to look at the document, Y preparándonos para ver el documento, we looked at the three major fights that occurred within Protestantism. observamos tres historias importantes que ocurrieron dentro del protestantismo. Put simply, one in the 1700s, one in the 1800s, and one in the 1900s. Para ponerlo de una manera simple, una en los 1700, otra en 1800 y otra en 1900. Presentation 4, we're mostly done with context and we move to our document. En la presentación 4, básicamente lidiamos un poco con el contexto y avanzamos en el documento. We work through the table of contents and part A. Trabajamos en el índice y en la parte A. And then we look at the covenanters, what formed the National Reform Association. Y después vimos a los pactistas y qué fue lo que formó la Asociación de Reforma Nacional. And how their argument about freedom and religious liberty formed the logic for their goals. Y cómo su argumento de la libertad religiosa le dio forma a la lógica de sus objetivos. Presentation 5, we move on to a closer look of this group of people and where they originated from within Protestantism. Y en la presentación 5 nos acercamos un poco más a este grupo de personas y tratamos de ver el origen de ellos dentro del protestantismo. Reformed Presbyterians and Covenanters. Los presbiterianos reformados y los pactistas. And their origin during the Protestant Reformation. Su origen durante la Reforma Protestante. Under Calvin and Knox. Y después Calvino y Knox. All during this time, what's happening inside the movement? Durante este tiempo, lo que estaba ocurriendo en el movimiento Black Lives Matter protesters are tearing down statues in the United States. Black Lives Matter, las vidas negras importan, estaban derrumbando estatuas en Estados Unidos. Saying, let's look at history honestly and fairly. Diciendo miremos la historia de manera honesta y justa. And that's the same thing happening inside this movement. Y eso mismo ocurrió dentro de este movimiento. We're not meaning to trash the Protestant Reformation.
Nosotros no queremos echar por tierra la reforma protestante. What we're saying is let's look at it honestly and fairly. Lo que decimos es, vamos a observarla de manera honesta y justa. So, the Protestant reformer might say they believe in the separation of church and state, Entonces, un reformador protestante puede decir que cree en la separación de Iglesia y del Estado, you'll notice everyone says they believe the same thing. y saben que todos van a decir que creen en lo mismo, Inside the movement and outside the movement. dentro del movimiento y fuera del movimiento, Historically and present day. a través de la historia y hoy, en el día de hoy. The issue is the methodology they take to that. El asunto es cuál es la metodología que los lleva a eso. So we looked at what a conservative Protestant means when they say separation of church and state. Entonces vimos a qué se refiere un protestante conservador cuando dice separación de Iglesia y Estado. Presentation 6, the dangers of historical fiction. En la presentación 6, los peligros de la ficción histórica. Same thing I said before about what was happening externally and internally. Lo mismo que dije antes respecto a lo que estaba pasando interna y externamente. And what we have been doing in earnestness since May. Y qué es lo que estábamos haciendo con esmero desde mayo. What is the danger of having a fantasy idea of history? ¿Cuál es el peligro de tener una idea de la historia de fantasía? So we go on a detour here and briefly discuss vaccines. Entonces tomamos un pequeño desvío acá y discutimos el tema de las vacunas. Then we look at the Reformation again. Luego vimos la Reforma nuevamente. How this all relates to what's happening externally with the counter-revolution. Cómo todo esto se relaciona con lo que estaba sucediendo externamente con la contrarrevolución. Then we looked at the Bible stories we teach our children. Luego vimos las historias bíblicas que se enseñan a nuestros niños. It's answering a question in the movement about teaching children Bible stories. Abordamos una pregunta de alguien de movimiento sobre cómo deberíamos enseñar las historias de la Biblia a los niños. January 23rd, we've reached this year. 23 de enero. The end does not justify the means. El fin no justifica los medios. I make the point that while we believe in the repeating pattern of our reform lines, En este caso hice el punto de que si bien creemos en el patrón repetitivo de nuestras líneas de reforma, we can't lose sight that some waymarks are unique. no podemos perder de vista el hecho de que hay algunos hitos que son únicos. Then we discuss the difference between our latter rain and harvest. Después discutimos la diferencia entre la lluvia tardía y la cosecha. And show how the message and tests changed from 2019 to the new dispensation. Y mostramos cómo el mensaje y la prueba cambian desde 2019 hasta en comparación a la siguiente dispensación. What was easy became hard.
lo que era fácil se vuelve difícil. Because in the last dispensation, there was just good guys and bad guys. Porque en la dispensación anterior era los buenos y los malos. Then we had the Apis bull, Después estuvimos hablando del toro Apis, saying, you say you get it and you don't. diciendo, ustedes dicen que lo entienden, pero no lo entienden. Take us to Millerite history, the Whig Party of compromise. Nos llevó a la historia millerita, al partido Whig, a las concesiones, The shaking that inevitably comes with organization. y ese zarandeo que inevitablemente nos llevaba al tema de la organización, And show if we're still blind, mostrando que aún we have not got the midnight cry. mostrando que aún estábamos ciegos, que no habíamos entendido el clamor de medianoche. Just blended the beauty of the truth with our idolatry. Simplemente habíamos mezclado la belleza de nuestra verdad con nuestra idolatría. And we took the title from the example of Aaron at the Apis bull. Tomamos el nombre del ejemplo de Aarón con el toro Apis In the Whig Party in US elections. y el partido Whig en las elecciones de Estados Unidos. February came the Brazilian camp meeting. En febrero llegó el Camp Meeting de Brasil, And as the increase of knowledge grows, we turn our attention closer to the issues of gender. a medida que crece el aumento de conocimiento, nuestro interés se enfoca en los asuntos de género And where our prejudices originate. y dónde se originan nuestros prejuicios. In presentation 1, he had no beauty. En la presentación número 1, él no tenía belleza. Between the first and second presentation, we're going to contrast and then compare Christ and Lucifer. Durante la primera y segunda presentación vamos primero a comparar y luego a contrastar a Cristo y a Lucifer. As they were in heaven at the outset of the great controversy. Como fue en el cielo al comienzo del gran conflicto. So in presentation 1, we compare. En la presentación 1 comparamos. Then we come back to what we had done at camp meetings before for the French world, that 6,000 years of progression. Luego volvimos a lo que habíamos visto en el camp meeting anterior de Francia, lo de los 6.000 años de progresión. Especially from Eden to the time of Moses and the writing of Leviticus. Especialmente desde el Edén en el tiempo de Moisés y la escritura de And we Levítico. bring in the subject of abuse into that same context. Y trajimos el asunto del abuso en ese mismo contexto. And we look at how Ellen White handled cases of abuse. Y vimos cómo había manejado Ellen White algunos casos de abuso, Connecting them to that 6,000 year line. And inadequate for today. Presentation 2, heaven and gender. La presentación 2 habla de el cielo y el género. Había dicho que había conectado esa historia de 6.000 años We'd y la contrasted trajo Christ al and día de hoy. Lucifer in heaven. Now we are going to compare Christ and Lucifer in heaven. Habíamos contrastado a Cristo y Lucifer, ahora vamos a comparar a Cristo y Lucifer.
From that compare and contrast, we go into a discussion about the gender of God. De esa comparación y contraste, llegamos a un asunto que titulamos el género de Dios. And this is all to poke people in the eye. Because how our prejudices develop from thousands of years of looking at the Godhead as a patriarch. Durante muchos años nuestros prejuicios nos llevaron a ver a la divinidad como un patriarcado. We discuss equality as a mathematical symbol. Y discutimos la igualdad como un signo matemático. And then we looked into history to see how this embedded patriarchal view has warped thousands of years of not just how we understand religion and the home, Y vimos cómo el tema del patriarcado durante miles de años impactó cómo entendemos la religión como un todo, but how we understand history and science. sino también cómo entendemos la historia y la ciencia. Presentation 3, gender and creation. Presentación 3, el género y la creación. We're expanding on the same topic of the gender of the Godhead, Estamos expandiendo sobre el mismo asunto, el género de la divinidad, but also introducing pero también introduciendo our understanding of like a prototype. Introduciendo nuestro entendimiento del prototipo. God is the epitome of perfection. Dios es el epítome de la perfección. God is the prototype of humanity. Dios es el prototipo de la humanidad. The extent to where this idea has warped their mindset, I won't give in to the temptation to become diverted, but go to the presentations. No voy a caer en la tentación de desviarme. Then we look at humanity's ability to create. Vimos la habilidad de la humanidad para crear, Understanding that correctly. entendiendo ese tema de manera correcta. Then still looking at that 6,000 years of progression. Todavía mirando esos 6.000 años de progresión. Expanding on that idea, we took the subject of adultery. Expandiendo en esa idea, tomamos el tema del adulterio. How paganism dealt with idolatry in the time of Moses. Como el paganismo lidiaba con la idolatría en el tiempo de Moisés. How they were instructed to deal with it in the book of Leviticus. Cómo se les indicó que lidien con ello en el libro de Levítico. Then the response of Christ to the same subject. Y la respuesta de Cristo en relación al mismo asunto. Presentation 4, two streams of creation. La presentación 4, dos corrientes de creación. Here we go back to the subject of two streams of information. Aquí volvimos al asunto de las dos corrientes de información.
We go on another detour here and discuss health reform. Tomamos otro desvío aquí y discutimos la reforma de salud. Then we go back to Millerite history. Luego volvimos a la historia millerita, Particularly the Second Great Awakening that impacted especially the beginning of Millerite history. particularmente el segundo gran despertar que impactó el inicio de la historia millerita. And the connection and impact that the Second Great Awakening had on William Miller, on Ellen White, and that whole movement. El impacto que tuvo el segundo gran despertar en William Miller, en Ellen White y en todo el movimiento. At the last presentation of the camp meeting, we finally got back to the document. Y en la última presentación del camp meeting, finalmente volvimos al documento. We took the three movements illustrated by In God We Trust. Tomamos los tres movimientos que involucraba a En Dios Confiamos. Comparing how they're the same. Comparamos en qué se parecen y qué son lo mismo. But I would suggest more importantly, contrasting where they're different. Pero yo quiero sugerir que aún más importante, contrastamos en qué son diferentes. Because what Adventism needs to see is that we are not in 1888. Porque lo que el adventismo necesita ver es que no estamos en 1888. And then looking today to see what the threat was and what the Protestant response has been and is. Y luego ver cuál es la trama hoy en día y cómo ha respondido y cómo está respondiendo el protestantismo hoy. 20th of March, we're outside the camp meeting, 3 steps of restoration. El 20 de marzo, después del camp meeting, hablamos de los 3 pasos de la restauración. We go back to the line of Eden to Eden. Volvimos a la línea de Edén a Edén. This is different to the 6,000 year overview we had been studying. Esto es diferente al vistazo de los 6.000 años de progresión que habíamos estado estudiando. But Eden to Eden as it was taught in 2019. Sino era Edén a Edén en la manera que fue enseñada en 2019. Have had for a long time now an understanding of the sin and curse on Eve and the sin and curse on Ham. Hemos tenido ya por bastante tiempo un entendimiento sobre el pecado de Eva en el Edén y el pecado de Cam. How that illustrated the racism of Millerite history and the sexism of today's history. Cómo eso ilustra el racismo en la historia millerita y el sexismo en nuestra historia. And in this presentation, we went to Cain and 1888 history, and we added them to that study, to that line. Y en este estudio agregamos a Caín en la estructura y en la historia de 1888. We explained the work that began in the time of the end, 1798. Explicamos la historia, la obra de El tiempo del fin. When we share this document, I'll put in there and stipulate this time of the end is not 1989, it's 1798. Cuando pusimos este documento, el tiempo del fin no es 1989, es 1798. So from 1798, undoing the curse on
Ham, on Cain, and on Eve. Entonces, desde 1798 estuvimos siguiendo a Cam, a Caín y a Eva. Then we looked at the three civil rights movements that brought us to 1989. Luego vimos los tres derechos civiles, movimientos de derechos civiles antes de 1989. And made the claim and gave the evidence for gender being the test of this dispensation, not race. Y hicimos la declaración de que el género es la prueba para nuestro tiempo y no la raza. Then in April, we began the next camp meeting, the last camp meeting we've had. En abril tuvimos el siguiente camp meeting, el último que hemos tenido hasta ahora. This was for Guadalupe. Esto fue para Guadalupe. I presented 4 times. Presenté en 4 oportunidades. First, the ship of Alexandria revisited. Primero, la nave alejandrina revisitada. We complete the line for the ship of Alexandria from the study of Acts 27. Completamos la línea de la nave alejandrina del estudio de Hechos 27. But then we're going to come back to our common thread we've had since May. Pero luego volvimos a la trama que venimos estudiando desde mayo. And ask the question, what does it look like for Protestantism to give homage to the papacy? Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo se ve el hecho de que el protestantismo le rinda homenaje al papado? In reality, not in fantasy. En la realidad, no en la fantasía. In quotes and evidence and history. En las citas, en la historia, Not in conspiracy theories. y no en las teorías de conspiración. And it's this question that we investigate in a second presentation, homage through hatred. Y es esta pregunta la que investigamos en la segunda presentación, el homenaje a través del odio. Again, needing to understand 1888 correctly. Otra vez, necesitando entender correctamente 1888. And we use not just quotes, but also editorial cartoons from that time to illustrate the relationship. Utilizamos no solamente algunas citas, sino también unas ilustraciones, caricaturas de esa época. Then we discussed how 1888 history came to an end, those movements died. Y luego vimos cómo al llegar al final la historia de 1888, esos movimientos desaparecieron. People thought fundamentalism was dead. Y las personas pensaron que el fundamentalismo estaba muerto. But we saw how they survived through the First and Second World War. Pero vimos cómo en realidad había sobrevivido a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. And again, as a connecting link between 1798 and today's Judeo-Christian nationalists. Y nuevamente, como un link conector entre 1798 y el nacionalismo judeocristiano. We again trace their methodology and their conspiracy theories. Nuevamente rastreamos su metodología y sus teorías de conspiración. Presentation 3, the Crusade of Billy Graham. Presentación número 3, la cruzada de Billy Graham.
The study of In God We Trust has that second movement in the 1950s. La historia de En Dios confiamos, de ese segundo movimiento en la década de 1950. So we're discussing that history and the connection between 1888 to today. Y entonces discutimos esa historia en conexión con 1888 y hoy en día. How fundamentalism was revived and rebranded under Billy Graham. Cómo el fundamentalismo sobrevivió y fue refundado por Billy Graham. In the history of the Cold War. En la historia de la Guerra Fría. And increasingly in union with US presidents and US government. Cada vez con una relación más estrecha con los presidentes y el gobierno de Estados Unidos. We discussed how Protestants changed their view on Roe versus Wade. Vimos cómo los protestantes cambiaron su visión en Roe contra Wade, Roe versus Wade. And at that point, still the conflict between Protestantism and Catholicism. Y el conflicto en ese punto entre el protestantismo y el catolicismo. We discussed how Billy Graham failed, that whole movement failed. Discutimos cómo en realidad falló Billy Graham y todo su movimiento. But soon after, those three civil rights movement brought a new threat to Christian nationalism. Y luego de esos tres movimientos de los derechos civiles surge una nueva trama. Civil rights, second wave feminism, Stonewall, LGBT. De movimientos de derechos civiles, Stonewall, LGTB. We discussed how Protestantism relates to those threats and how Adventism relates to those threats, perceived threats. Vimos cómo el protestantismo se relacionaba con esas amenazas y cómo el adventismo se relacionaba con esas supuestas amenazas. And we moved from there to them wanting to understand the papacy's position. Y nos movimos desde ahí hasta la posición del papado. And understand the position, true position on these issues of equality held by Pope Francis. Y vimos cuál es la posición que toma el Papa Francisco en relación a estos asuntos. Who we understand as Su verdadera error. posición, la que entendemos como la falsificación. Presentation 4, the test that shipwrecks two institutions. Presentación 4, la prueba que hace naufragar a dos instituciones. In the context of what had all been discussed before, we look at the ideology that unites Catholicism, Protestantism, and Adventism. En el contexto de lo que habíamos estado discutiendo antes, vimos qué es lo que une las ideologías del catolicismo, del protestantismo y el adventismo. And with that ideology, the methodology that unites Catholicism, Protestantism, and Adventism. Y no solo la ideología, sino la metodología que une al catolicismo, el protestantismo y el adventismo. Then again, in the last point, we discuss again the habit of members of the movement. Luego, en el último punto, discutimos nuevamente como miembros del Going into movimiento Laodicean liberal Adventism to locate information. estaban recurriendo a
fuentes laodicenses adventistas para buscar información. And that every single time this is done, people start imbibing error. Y cada vez que esto sucede, las personas empiezan a caer en errores. Even if it's incorporating a little bit of deceptive truth, there's still error. Incluso cuando hay, se presenta como una verdad un poco engañosa, sigue siendo un error. We have 5 presentations to go. 6. Nos quedan 5 o 6 presentaciones todavía. Two of them are the Q&As done for the French world, so really just 4. 2 de ellas fueron para la gente de Francia. Preguntas y respuestas que se hicieron. It's para la hard to gente de suggest Francia. what should be watched if you go back and watch. Es difícil sugerirles qué mirar si ustedes quieren ir para atrás y volver a ver My algunas hope cosas. is that we look for the structures, love the structures, Mi esperanza es que podamos ver las estructuras, que busquemos las estructuras, and make sure we are not losing track of the increase of knowledge. y que nos aseguremos de no estar perdiendo el ritmo I del would aumento de recommend that conocimiento. last presentation, number 4 of Guadalupe, should be watched. Lo del Camino de Guadalupe recomiendo que se vea. April 10th, an unpopular message. El 10 de abril, un mensaje impopular. Again, the complicated theme of the harvest. Una vez más, el tema complicado de la cosecha, It's put me at odds with many people. que me pone en conflicto con muchas personas. Is that after all I said about and to FFA in 2019, Después de todo lo que dije respecto a FFA durante 2019, I'm attacking liberal Adventism and liberal society. yo estoy atacando a los adventistas liberales y a la sociedad liberal. And people are struggling to adapt to that level of criticism. Y las personas están luchando para adaptarse a ese nivel de crítica. If you just want to say Trump is bad, we have moved a dispensation beyond that. Si solamente nos vamos a quedar con que Trump es malo, nos estamos quedando una dispensación atrasados. So particularly here, I start pushing the subject of gender. Así que particularmente acá empecé a hablar con más fuerza del tema del género. It can be prophetically proven that gender is the test today, not racism. Puede ser probado proféticamente que la prueba para hoy es el género, no el racismo. So we go back to Millerite history and look at when racism was the test. Así que volvimos a la historia millerita y vimos cómo el racismo era la prueba For the people of God, para el pueblo de Dios. and see that their understanding of racial equality was above and beyond that of liberal society. Y vimos cómo su entendimiento sobre la igualdad de raza estaba muy por encima del pensamiento de aquella época. So our understanding of gender equality must be above and beyond liberal mainstream society. Entonces, nuestro entendimiento sobre la igualdad de género debería estar muy por encima de la corriente liberal de hoy en día.
we began to look at various gender stereotypes that most people have imbibed and don't even realize it. Estuvimos viendo varios de los estereotipos de género en los que muchos se hallan embebidos y no se dan cuenta. Particularly around the STEM subjects. Particularmente en relación al asunto STEM. And then answering a question or statement someone had made that we cannot tell whether or not someone is sexist. Y después respondimos una pregunta que hablaba en referencia a que no podemos saber con certeza si alguien es sexista. Because we cannot view the heart. Porque no podemos ver el corazón. My argument was yes, we can. Mi argumento era que sí podemos. So we had two Q&As in the French world. I've left them out. Tuvimos después de eso 2 preguntas y respuestas para la gente de Francia. Yo a esas las dejé afuera de este documento. Perhaps the one thing that I addressed in those Q&As that I think would be important. Pero lo que creo que es importante de lo que yo abordé en esas preguntas y respuestas was the question about what message we give to the Levites and Nethinims. es sobre la pregunta de qué mensaje vamos a darle a los levitas y a los netineos. Now the next presentation, 26th of June, Information War and the Lab Leak Theory. Ahora la siguiente presentación, del 26 de junio, la guerra de información y la teoría del que se filtró al laboratorio, el virus. This is kind of a separate thread, a standalone study. Esto parece como una trama separada, un estudio aislado. And again, you don't know it till the end, but I'm being critical of the left wing. Y de nuevo, no lo sabían hasta el final, pero yo estaba haciendo crítica con el ala izquierda. Not because they are the same, worse or the same as right wing. No porque ellos son iguales o peores que los de derecha, but because they still can make the same mistakes and have the same rebranded conservatism. sino porque ellos aún pueden cometer los mismos errores y tener ese mismo conservadurismo refundado. So here we really took a close look at COVID-19. Entonces miramos bien de cerca el tema de COVID-19. The conspiracy theories surrounding the pandemic and the weight of evidence. Las teorías de conspiración que rodean a la pandemia y lo que dice la evidencia. We also wanted to have an accurate mental picture of where these coronaviruses develop. Quería que tengamos una forma de ver y de pensar, una mentalidad correcta y acertada de cómo se desarrolla todo el tema. Our own vaccine against this anti-Asian racism that has developed during the pandemic. Y cómo deberíamos posicionarnos con el tema de las vacunas y esta especie de racismo anti-asiático que se generó durante la pandemia. 10th of July, having a form of godliness. El 10 de julio, teniendo forma de piedad. This is just another way of saying the Apis bull. Esto es simplemente otra manera de decir el toro Apis. There's a standalone part at the beginning of the study. Al principio del estudio
where we discuss how the movement leadership now wishes to relate to the titles of brother and sister. Discutimos cómo ahora el movimiento iba a abordar el uso de los términos hermano y hermana. Putting that to one side, Poniendo eso a un lado, this is just another layer on the apostle. esto es simplemente otra capa del toro apis. Trying to get people to see this comparison, compare and contrast between racism and sexism, Tratando de que las personas puedan ver esta comparación y contraste entre el racismo y el sexismo. needs to be deep and needs to be personal. Que necesita ser profunda y personal. So we go deeper on that compare and contrast. Así que fuimos más profundo en esa comparación y contraste. And showed that just how the apostle warned us, Y vimos que tal como nos advirtió el toro apis, over and over again, members of the movement are not approaching gender equality in the right light. una y otra vez los miembros del movimiento no están abordando el asunto de la igualdad con una luz correcta. And that progressive society is not our template for gender equality. Y la sociedad progresista no es nuestro parámetro para entender la igualdad. It is where we are comfortable, Es donde nos sentimos cómodos, but it is not where God demands that we be. pero no es a donde Dios nos demanda que estemos. The quote to finish it discusses that holiness is not in a profession, but in a practice. Vimos como el tema de la santidad se ve no en la profesión, sino en la práctica. People in this movement that say, I love gender equality, La gente en este movimiento dice, yo amo la igualdad de género. listen to all my words of profession, Escuchen todas mis palabras de profesión. but ignorance and blindness are not practicing it. Pero la ignorancia y la ceguera no se practican. I'll come back to this point at the end, one more presentation. Voy a volver a este punto al final. Una presentación más. 24th of July, 24 de julio. 2014 and the Hero Act. 2014 y el acto Hero. People had questions relating to the terms brother and sister, Las personas tenían preguntas relacionadas a los términos hermano y hermana. so I enlarged on what I'd said the presentation before to give some context and explanation. Así que amplié un poco lo que había dicho en la presentación anterior, dando un poco de contexto y explicación. Then I moved back into the topic of gender stereotypes. Luego volví al asunto de los estereotipos de género. How prolific these stereotypes are, how Cuán unscientific and how damaging. cuán prolíficos son estos estereotipos, cuán poco científicos y cuán dañinos.
Then we looked at where sexism comes from, where the prejudice originates. Luego vimos de dónde viene el sexismo, de dónde se originan nuestros prejuicios. And now you'll notice a slight shift in the studies. Y ahora ustedes habrán notado un pequeño cambio en los estudios. Everyone knows that the subject of women's rights or of gender connects to LGBT. Todos saben ahora que el asunto de los derechos de las mujeres se conecta con los derechos de la comunidad LGBT. And we would be amiss to introduce any topic without taking it to our reform line. Y tenemos que traer ese asunto a nuestra línea de reforma. So we looked at the issue in society of trans people, trans identity. Vimos el asunto de las personas trans en la sociedad. The difference between biological sex and gender identity. La diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género. And the disinformation that surrounds this topic. Y la desinformación que rodea a este asunto. Un asunto que tenemos que traerlo sí o sí a nuestra línea And then de we looked at reforma. our reform line. Entonces miramos nuestra línea de reforma Because this subject of LGBTQ has become an extremely politically divisive weapon. porque este asunto de LGBT se ha vuelto un arma de división política. So you would expect that it connects to 2014 in our reform line. Así que esperaríamos que esté conectado con 2014 y nuestra línea de reforma, And to conspiracy theories, two streams of information. y también con las dos corrientes de información y las teorías de conspiración. And that is as far as we have gotten in our studies. Hasta ahí hemos llegado con nuestros estudios. Cat meeting beginning a few days from now. En algunos días comienza un nuevo CAN meeting. I thought that this would be useful to share the website and a document that traces our journey. Y me pareció que sería útil compartirles esa página web y este documento que rastrea todo nuestro camino hasta acá. Many people have become unsettled as we've moved from the latter rain to the harvest. A medida que nos movimos de la lluvia tardía a la cosecha, muchas personas Moved from the easy of seeing Trump as the enemy hay que moverse de lo fácil que es decir to Trump the es el hard of enemigo seeing the Whig Party and the Democrat Party. a lo difícil que es decir el partido Whig, el partido demócrata. And how that impacts what we should expect to see regarding our internal experience. Y cómo eso impacta cómo eso impacta lo que nosotros deberíamos esperar para nuestra experiencia interna. Many people saying, making the profession, they love equality. Muchas personas haciendo profesión diciendo yo amo la igualdad, But loving just warped, rebranded conservatism pero amar simplemente un conservadurismo refundado, rebautizado, not following in practice
what God is stipulating as absolutely necessary. Y no seguir lo que Dios nos ha estipulado como absolutamente necesario en este tiempo. Canada, the first presentation of the increase of knowledge. Canadá, la primera presentación de nuestro aumento de conocimiento. The same time we're looking at the apis bull. Al mismo tiempo en que estamos observando el toro apis, We're given that parable of the path. se nos da esa parábola del camino, del sendero. And it's become like a chant in this movement. Y se ha vuelto It's okay, I'm holding the cords. se ha vuelto como un lema en nuestro movimiento, como está bien, estoy sosteniendo, me estoy sosteniendo de las cuerdas. I'm not sure how to stop sharing. They chant, I'm holding the cords. Ellos cantan, estoy sosteniéndome de las What cuerdas. does it mean to hold the cords in the dispensation of compromise? Pero ¿qué significa sostenerse de las cuerdas en una dispensación de concesiones? In the dispensation of the apis bull warning about blindness to sexism. En una dispensación en la que el Apis Bull nos advierte en relación al sexismo. Is it reasonable to compromise, compromise, compromise? ¿Es razonable hacer concesiones, concesiones y concesiones? And then say, it's okay because I'm holding the cords. Y después decir, está bien porque estoy aferrado a las cuerdas. As if chanting the phrase saves you. Como que si decir esa frase te salvara. It's like eating fried chicken and saying, it's okay, I'm on a diet. Es como comer pollo frito y decir, está bien, estoy en una dieta. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. The definition of holding the cords means to not compromise. La definición de aferrarse a las cuerdas es no hacer concesiones. It doesn't mean to say, I'm going to be sexist. No significa decir voy a ser sexista. I'm going to mix my favorite idolatry with the midnight cry. Voy a ver mis ídolos favoritos en el clamor de medianoche. I'm going to compromise in my relationships and behavior. Voy a hacer concesiones en mis relaciones y en mi comportamiento. But I'm going to hold the course because I will stubbornly not leave the movement despite my behavior. Pero voy a sostenerme de las cuerdas porque de manera testaruda no quiero dejar este movimiento. Many people think they're holding the cords when they have long let them go. Muchas personas piensan que están aferrados a las cuerdas cuando ya hace tiempo que las han soltado. And they don't know how far back the path they've already ran. Y no saben cuán atrás en el camino ellos se han quedado. It's just like saying, just stick to the ship. Es como decir, manténganse en el barco. That ship is a message. Ese barco es un mensaje. That message has no power in profession, its power is in practice. Ese mensaje no tiene poder en la profesión. El poder está en la práctica. You cannot abandon the practice and claim the profession. No podés abandonar la práctica y profesar. And then say you will make it because you're blindly clinging to the ship. Y decir que lo vas a lograr porque estás
manteniéndote en el barco. You compromise in its profession and practice, you're already off the ship. Si haces alguna concesión, ya sea en la profesión o en la práctica, ya estás fuera del barco. The formalization of the message is a frightening thing. La formalización del mensaje es un asunto que asusta And we're not even near the Sunday law yet. y todavía no estamos ni cerca de la ley dominical. This document that has been screen shared will be posted on the media broadcast. Este documento que les compartí en la pantalla va a ser colocado en la lista de As we difusión prepare for the formalization of the message, mientras nos preparamos para la formalización del mensaje. we need to consider the implications of the increase of knowledge on our personal life, Necesitamos considerar la implicancia del aumento de conocimiento in profession and practice, en la profesión y en la práctica. in a history when liberal society is not your friend, En una historia en la que la sociedad liberal no es tu amiga. and if what has been taught seems now unfamiliar, revisit. Y si lo que se ha enseñado te parece poco familiar, And in a few short days, en unos pocos días I will see you again. te voy a ver de vuelta. Si te parece poco familiar, revísalo. Repásalo. Let's hold on to the cords. Vamos a aferrarnos a las cuerdas. Profession and practice without compromise. Profesión y práctica, sin concesiones. Don't understand people making choices for temporal pleasure. No entiendo a las personas haciendo decisiones para placeres temporales. Look at the world. Miren el mundo. It's either burning or drowning. Se está quemando o se está inundando. And I don't mean that symbolically anymore. Y ya no lo digo de manera simbólica. Few short years of an easier life are not worth it. Unos pocos años de una vida fácil no lo valen. Your hope is in this message. Tu esperanza está en este mensaje. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, terminamos con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you that even in the time of trouble, you didn't leave us alone. gracias porque incluso en este tiempo de angustia no nos has dejado solos. Like a true father and mother, you nurtured us, fed us, Como un verdadero padre y una verdadera madre nos has nutrido, nos has alimentado, warned us, nos has advertido. given us the freedom to make our own decisions and our own mistakes. Nos has dado la libertad para tomar nuestras propias decisiones, cometer errores. We know you've promised this is a history of success. Sabemos que has prometido que esta es una historia de éxito. But in a few short years, we don't want to come to the throne of God Pero en unos pocos años no queremos ir al trono de Dios and have you show us the success that could have been if we all did our job properly. y que nos muestres el éxito que podríamos haber tenido.
So we ask now that you strengthen us, Así que te pedimos ahora que nos fortalezcas, prepare us. que nos prepares. May we represent you Que podamos representarte to a literally and spiritually dying world. a este mundo que se está muriendo literal y espiritualmente. I pray this in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you, everyone. Gracias a todos.